Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué estás? tal? Muchas gracias por la invitación. Es un placer. Tu formación es como ingeniero, pero después te convertiste en uno de los economistas más influyentes de Latinoamérica. ¿Cómo fue ese recorrido y ese cambio? Fue más accidental aún, porque yo mientras estudiaba ingeniería, estudiaba también psicología, que no terminé, aclaro, rápidamente. Pero, o sea, que fue más... el nivel de dispersión o desorientación cuando empecé a estudiar era mucho más amplio. No, el cambio vino porque ninguna de las dos carreras que estaba cursando me convencían y aparte porque en un viaje que hice a Estados Unidos con una beca, la beca de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, tuvimos contacto con gente de las ciencias sociales que analizaba la coyuntura, la política, la economía. Y yo los escuchaba hablar cuando dialogábamos y ellos trabajan en general en universidades o en think tanks. Y en ese momento, mientras los escuchaba hablar, dije, yo quiero ser esa persona. Quiero poder hablar de todo, opinar transversalmente, pero aparte me parecía que estaba más cerca de algo que fue una obsesión en toda mi vida, que fue modificar, aunque sea marginalmente, la realidad, hacer algo que tenga impacto público. Y me pareció que la economía estaba justo en una zona en donde podías girar para un lado o para el otro, pero sobre todo opinar y hacer, en muchos casos, cosas que tenían impacto público. Obviamente me frustré mucho en la vida porque tampoco es que uno pueda tener tanto impacto. Pero la motivación siempre fue esa y fue lo que me llevó a correrme de la ingeniería. Si hablamos de impacto y hablamos de realizar o generar algún cambio, ¿no? Con políticas públicas o con un trabajo de investigación, en 2001 te convocaron para ayudar a pensar la salida de ese momento. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, es interesante porque creo que debo ser uno de los pocos que rechazó, o sea, que llegó en dos tiempos al sector público, porque en el 2001 me llamaron para ser economista jefe del Banco Central, en junio más o menos. Y en 2001, no sé si se acuerdan quienes están escuchando esto, pero teníamos la convertibilidad en jaque. Y yo personalmente y otros economistas pensamos que esa caja de conversión, esa convertibilidad estaba herida de muerte y había que empezar a pensar la transición hacia otro régimen. Entonces, cuando me llama el presidente del Banco Central, me dice, para charlar, tomar un café, como dando por sentado que iba a aceptar la posición, le digo, bueno, ¿cuál es la estrategia? Me dice, aguantar la convertibilidad. Y le digo, bueno, déjamelo pensar. Y le dije que no. Y 6 meses más tarde, Mario Blecher, que era el segundo, muy amigo aparte, Mario, era el segundo vicegobernador, vicepresidente del Banco Central, me llama fines de diciembre, principios de enero, y me dice, bueno, ya está, no escribas más, ahora me tenés que ayudar. Le digo, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál es De nuevo la misma pregunta. La consigna? Y me dice, mira, no, ya está muerto hace 2 meses, porque de hecho la convertibilidad casi que murió con el corralito. Ahora hay que salir, me tenés que ayudar a salir. Y ahí entonces acepté. Entonces, quiero decir, tenía muy en claro qué era lo que quería y lo que no quería pelear en ese campo en particular, que era la macro financiera. ¿Y ahí sentiste que pudiste hacer alguna transformación, que pudiste impactar? Ahí sí. De hecho, esa experiencia fue muy rica porque, a ver, el recuerdo, ese es un año que ha sido borrado de la historia, ¿no? Parece el año en donde todo lo malo sucedió. Pero lo cierto es que lo malo sucedió en el 2001. ¿Sí? Si uno mira punta a punta el 2002, la economía no cayó. Cayó fundamentalmente, sobre todo en el último trimestre del 2001. En parte empujada por el corralito de Cavallo y de la Rúa. Entonces, a principios del 2002, todo el mundo daba por muerto nuestro esfuerzo. Se pensaban que íbamos o a la dolarización espontánea, gente repudiando el peso, o a una hiperinflación que iba a terminar eventualmente en la dolarización espontánea. Y salió mucho mejor de lo que pensábamos. Y salió en línea con lo que pensábamos. Yo recuerdo haber armado con un equipo de gente un programa monetario, tal vez el último que se presentó en el Congreso. Y las proyecciones de ese programa y la evolución de la economía al final terminaron siendo muy parecidas a las que nosotros pensábamos. O sea que para mí fue una satisfacción muy grande, más allá de que yo duré poco en el banco. Y a fin de año teníamos inflación del 2-3% anual,
superávit gemelos de cuenta corriente y fiscal y la economía estaba creciendo y no paró de crecer por varios años. De hecho, el kirchnerismo surfió esa recuperación que se inició a mediados del 2002. Así que esa experiencia fue muy buena, fue efímera, fue a contrapelo de la política. La política era muy hostil en esa época, había obviamente en medio de una crisis, había muchas demandas y mucha ansiedad política. Pero sí, esa experiencia te diría que fue la más cabal, en donde puse todo lo que había estudiado al servicio de un par de objetivos de política pública y funcionó relativamente bien. Y cuando trabajaste en el gobierno de Cambiemos, estuviste cerca de ese gobierno también, ahí habías escrito un libro en 2015, Porvenir. ¿También sentiste que pudiste impactar, que pudiste acompañar de alguna manera? Pude acompañar, impactar mucho menos, pero por culpa de nadie. A mí me convocaron para pensar el master plan, para ponerlo de alguna forma. Así lo llamaron quienes me convocaron, la gente de jefatura de gabinete, el master plan para después de los primeros 6 meses. La idea, no sé si se acuerdan, era en ese momento que teníamos 6 meses en donde teníamos que paliar la crisis, salir de la crisis, había mucha presión, había problemas financieros, el default técnico, en fin, había una serie de cosas que iba a resolver rápido porque si no se iba a profundizar la recesión. Nunca salimos de los primeros 6 meses, entonces todo lo que nosotros planeamos, agendas de desarrollo, proyectos insignia, algunas micro y macro reformas, todo eso quedó para cuando saliéramos de la crisis, pero la verdad es que nosotros empezamos a salir de la crisis en el 17, con básicamente coincidencia con la elección de medio término, pero después en el 18 rápidamente entramos en una crisis profunda que no terminó hasta muchos años después. Tal vez estamos ahora todavía tratando de salir de aquella crisis, porque el programa del fondo se origina en aquella crisis. Entonces nunca tuvimos tiempo, la verdad, de empujar políticas de más largo aliento porque la crisis te ahoga todo tipo de iniciativas y la desesperación hace que uno elija entre lo que hay y la planificación que era un segundo plano. Entonces fue frustrante porque la Argentina no dio espacio para ese tipo de cosas. Hoy trabajás en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo, y creás un programa para países latinoamericanos para que esos países puedan crecer, ¿no? Se llama Crece. Conoces a fondo los problemas de Latinoamérica, conoces a fondo las fortalezas también. ¿Cuál es el momento de Latinoamérica hoy? ¿Puede beneficiarse Latinoamérica de la demanda global de recursos naturales o no alcanza con eso para desarrollar un país? Puede beneficiarse sin duda, y de hecho lo está haciendo. Primero que Latinoamérica son varios países, pero digamos, pensemos en los países ricos en recursos naturales, exportadores de commodities, etc. Creo que parte de la resiliencia, del aguante que viste en Latinoamérica en este año, por ejemplo, con la guerra en Irán, la suba del precio del petróleo, tiene que ver mucho con que, primero, son países que se han estabilizado, pero aparte tienen recursos naturales que se han valorizado. Entonces, en el fondo fue un shock, desde el punto de vista real, de la economía real, un shock positivo. Entonces, seguro te sirve para una cosa que es fundamental en muchos países latinoamericanos, que es juntar dólares de exportación. La pregunta es si te sirve para crecer de manera inclusiva, para desarrollarte. Y ahí mi respuesta es sí, pero no te basta. O sea, claramente te sirve porque en medio de una crisis no puedes hacer muchos de estos esfuerzos de desarrollo, que es lo que nos pasó a nosotros, nos viene pasando desde hace años. Pero pensar que con sectores de petróleo y gas, minería y agro, solo vas a poder empujar un proceso de desarrollo es más difícil por varias razones. La primera y principal es que estas economías, sobre todo las de minería y gas y petróleo, son economías de enclave que tienen obviamente derrame local. Basta ir a Neuquén en estos días para ver el boom, pero no termina de engranar con el resto del país y no es suficiente para jalar, para atraer al resto de la población en términos muy concretos de bienestar, mejores empleos, etc. Y la verdad es que ese movimiento, ese boom de recursos naturales, lo que hace muchas veces es apreciarte el tipo de cambio, mueve a las economías a abrirse, y la apertura y la apreciación le pegan justamente a los sectores que generan empleo. Entonces, y esto no es solo en Argentina. Entonces, pensar pura y exclusivamente en sectores vendedores o exportadores de commodities te deja corto. O sea, te deja corto y te genera
potencialmente fragilidades a futuro, porque la población demanda y demandan las urnas y puede demandar una marcha atrás. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo acompañar ese proceso con políticas de desarrollo que son complementarias a eso. Muy bueno. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta la región para evitar quedar rezagada en la economía de la inteligencia artificial? Bueno, ya quedó rezagada. O sea, lo que tenemos que pensar es cómo hacemos para reducir ese rezago. Estamos quedando rezagados más y más cada día, la verdad es esa. Porque basta, cualquiera que esté interesado en el tema se da cuenta cómo evoluciona, cómo avanza la discusión en los países, cómo avanza la tecnología y cómo avanza gradualmente la adopción, que todavía no se ha visto. O sea, todos esos escépticos que dicen esto no va a tener impacto esperado, no va a tener impacto en el empleo, mi respuesta es, todavía no has visto nada, porque todavía no ha sido adoptada masivamente. Este es el momento de achicar diferencias y creo que la región, con algunas excepciones, pienso en Chile, pienso en Brasil, pienso en Uruguay, seguro me olvido de algún otro país, tal vez Colombia, está mirando esto como desde la platea o desde la tribuna. Está mirándolo desde afuera, opinando, pero no hay, salvo en esos casos que mencioné, políticas que empujen la adopción, que empujen la creación de capital humano, que empujen las condiciones para que esa tecnología te ayude a aumentar la productividad, vivir mejor y aparte que te protejan del shock que eventualmente va a tener sobre el mercado laboral. Entonces hoy hay más bien una situación de expectación que espero que no dure mucho porque, como te digo, nos estamos quedando atrás y ya veníamos atrás en Latinoamérica. Latinoamérica no crece su productividad desde hace muchos años. Y si no hacemos nada con la IA va a crecer la productividad ajena y no la nuestra y la diferencia se va a agrandar. Tu libro Automatizados planteas que la inteligencia artificial no solo cambia el trabajo, sino también nuestra forma de pensar. La escribiste con Darío Schutzik en 2024. ¿Cuál es el principal cambio que ya está ocurriendo, del que estabas hablando recién? A ver, hay muchos cambios en la manera de pensar. Sí. Mira, son todos cambios graduales porque, como te digo, la gente la utiliza de manera muy marginal. Pero una de mis preocupaciones, que ya se ve en algunos estudios, es que cuando vos estudiás o te formás o trabajás con inteligencia artificial y sos un usuario pasivo, te comento, es muy fácil saberlo. Uno le puede preguntar a la inteligencia artificial, ¿soy activo o pasivo? Okay. Y la inteligencia artificial te va a decir. Pero si sos pasivo, te perdés una parte esencial del proceso de aprendizaje, que es la prueba y error, el equivocarte, el pifiarle. Y ese ejercicio, que es como cuando sudás en el gimnasio, cuando practicas un deporte y tiras las pelotas a cualquier lado, ese ejercicio de entrenamiento es fundamental para complementar a la IA. Porque la IA en general siempre te va a ganar cuando sea regurgitación o recombinación de cosas que ya están documentadas, que están escritas, que están grabadas, que están filmadas. Ahí te gana. Ahí te gana porque el poder de procesamiento y la capacidad de memoria que tienes, como que vayas a un médico y le preguntes, le digas los síntomas y les preguntes la enfermedad. Y el médico tiene una memoria limitada, viene leyendo, se actualiza. La IA tiene toda la memoria, tiene todas las actualizaciones y las puede correlacionar y comparar muy rápidamente, instantáneamente. Entonces, ahí no tenés cómo competir, pero el médico tiene cosas para aportar en esa relación que tienen que ver con el contexto, con la variación, con los errores, porque la IA le va a pifiar, ¿sí? Y el médico puede complementarlo y reducir ese pifia, reducir ese error. Pero para hacerlo tiene que tener 20 años de medicina, tiene que haberse equivocado, tiene que haber él incurrido en ese error. Entonces, cuando uno terceriza el proceso de conocimiento en la IA, pierde ese ejercicio y eso le afecta fundamentalmente a los chicos y a los trabajadores jóvenes. Y es por eso que si vos mirás, por ejemplo, las estadísticas que hay sobre diferentes niveles de demanda y de empleo, las empresas que han adoptado la IA en general dejan de tomar fundamentalmente trabajadores jóvenes. Porque ese conocimiento que el trabajador joven tiene, que es conocimiento documental, ya medio que no sirve. Entonces lo que sirve es la experiencia, que es lo que no tienen los jóvenes, la prueba y error. Tenés que tenés que cambiar la educación, pero hace mucho tenés que cambiar la educación. Pero en este caso tenés que cambiar la educación de una manera muy clara, que es ayudar al estudiante o al trabajador que se reentrena a esa fricción del aprendizaje, a la prueba y error, sacarlo a la calle, mandarlo a un laburo, no ponerlo a leer. No digo que no haya que leer, pero
tenés que tener aparte esa fricción de la experiencia para tener juicio de valor, para poder adaptar lo que vos haces al contexto, para poder entenderte con seres humanos, porque la IA es muy neutral, pero no tiene esas capacidades, esas competencias de relacionamiento. Entonces hay un montón de cosas que se pueden entrenar y hoy la educación no hace. Esos chicos hoy que están saliendo de ese proceso educativo son, te diría, posiblemente los más vulnerables. ¿Cómo debería pensarse la educación en una era de la inteligencia artificial? ¿Es como esto que me decís o cómo sería, digamos? Mira, tenés que, creo, priorizar la ejercitación. Hay varias cosas, también tenés que acortar las carreras. El cambio tecnológico hace que los contenidos que sí o sí tenés que conocer van cambiando, entonces no podés formarte 6 u 8 años. Yo estudié ingeniería y mis compañeros, creo que el periodo promedio de la carrera eran 7 u 8 años. Ahora se ha cortado un poco, pero es larguísimo. Entonces tenés que acortar esas carreras y tenés que tener en el proceso de formación, es lo que imagino, sin ser un especialista, claro, simplemente por intuición tenés que tener la oportunidad como estudiante de interactuar con la realidad, equivocarte, chocar, frustrarte, que son todas cuestiones que en el intercambio con la IA desaparecen, porque el intercambio no tiene ninguna fricción. Te llega todo perfectamente pelado y la IA nunca te discute, nunca te ordena, nunca chocas. Entonces hay que sacar al alumno fuera del aula, si querés, o llevarlo al laboratorio, o a la empresa, o a la calle, pero esa interacción va a ser fundamental. En cuanto al trabajo, vamos hacia una sociedad con menos trabajo, hacia una sociedad con trabajos menos, que paguen menos, digamos, que sean peor remunerados, o vamos hacia una forma distinta, una idea distinta de empleo. Esa pregunta es más compleja de lo que parece. Trabajo es todo. Trabajo en el hogar, no remunerado es trabajo. Entonces, definámonos, y empleo y trabajo son cosas distintas porque el independiente no está empleado y trabaja. Horas de trabajo remuneradas va a haber menos. O sea, la gente discute esto. Y a veces dicen, bueno, en otras situaciones el boom creó tantos trabajos como destruyó. Mi respuesta a ese escepticismo es, yo no necesito que creen más trabajo, eso no me sirve si los trabajos nuevos son sustituibles. Yo lo que necesito es que se creen trabajos no sustituibles y de estos va a haber cada vez menos. Entonces, creo que va a haber menos horas trabajadas remuneradas, la masa salarial va a caer, vamos a tener menos ingreso laboral y vamos a tener que aprender a vivir de otra forma, de otras cosas. Y esa es una gran pregunta política. ¿Cómo hacemos para compensar el ingreso laboral, que ha sido el gran distribuidor del ingreso en las últimas muchas décadas, digamos 400 años? ¿Cómo compensamos eso con alguna otra forma de distribución para no perder el sujeto de consumo, para que la gente pueda consumir y vivir bien? Pero seguramente va a haber menos horas trabajadas. Si vamos a trabajar menos en general, no lo sé, porque en el ocio nosotros trabajamos. Nuestros hobbies son trabajo, pero no es lo que uno piensa cuando piensa en trabajo. Entonces, ¿va a haber menos horas remuneradas? Sí, probablemente, porque la IA va a sustituir trabajo y las nuevas ocupaciones, muchas de ellas también van a ser sustituidas. Pero de todas maneras hay algo que tiene que ver con lo humano que no puede ser sustituido. Decís que escribís sobre cuáles van a ser los trabajos que van a seguir existiendo y son aquellos que tienen mucha presencia, el juicio, digamos, la forma de decisión, no sé, como una parte que no tiene la inteligencia artificial, algo que la inteligencia artificial no tiene. Hay dos, a ver, esto es muy especulativo. Hablamos del futuro, o sea que el futuro puede o no suceder como lo especulamos. De todas formas, dentro de 5 años nadie se va a acordar lo que dijimos. Las habilidades humanas. No, hay dos tipos de competencias que creo que son más difíciles de sustituir. Una tiene que ver con esto que mencionabas. El juicio, la interpretación, el contexto, incluso el relacionamiento entre humanos. Creo que eso hay un límite. Obviamente se puede sustituir, pero el producto final es más mediocre. Creo que eso abre un espacio de complementación del ser humano con la máquina y por eso cuando a mí, no sé, mi hija me pregunta para dónde agarrar, qué tengo que estudiar, dónde tengo que buscar trabajo a veces, yo le insisto mucho en que aprenda a complementar al algoritmo, ¿sí? Y eso es todo un esfuerzo de entrenamiento. Y después hay otro tipo de trabajos que tienen que ver más con una cuestión
asociada a la creación humana, no a la creación per se, sino a la creación humana. Y siempre pongo el caso del concepto del aura de Walter Benjamin. Benjamin se preguntaba qué diferencia hay entre la Gioconda, que tiene un precio incalculable, y la copia de la Gioconda en la oficina de souvenirs del Louvre. Y eso, si bien no tiene una explicación económica, él lo llamaba el aura de que la obra original tiene alrededor cierta unicidad, cierto contexto histórico que la hace única y que tiene un valor simbólico que en la vida práctica tiene un valor pecuniario, porque uno paga por eso. Y te diría hoy, incluso, olvídate del póster de la Gioconda, si vos pones 2 cuadros, la Gioconda original y la copia perfecta que hace el restaurador del Louvre, que sabe hacerla al punto tal que no la distinguís salvo que pongas un láser. Igual lo primero que vas a preguntar es cuál es la original. La otra vale nada. O sea que te va a importar. Se ven igual, te va a importar. ¿Y eso por qué importa para el mundo laboral? Porque ese concepto del aura se aplica a los actores, a los deportistas, a los artistas en general, a los músicos, a los escritores, a los docentes. También a los docentes, a los terapeutas, a los cuidadores. Hay algo del aura humana que uno no puede transferir. Te digo, es simbólico, pero de todas formas valioso y real. No puede transferirlo a un sistema automatizado, o esa es mi impresión. También es cierto que va a haber mucha gente que va a consumir música hecha por computadora, porque hoy se consume música indistinguible, hecha súper ecualizada. Pero mi intuición es que va a haber demanda por lo humano y que el hecho por humanos va a ser muy valioso a futuro cuando todo lo demás esté artificial. ¿Existe el riesgo de que usemos los algoritmos para tomar decisiones que personalmente no nos animaríamos a tomar y con la distancia de la máquina programada sentimos que no estamos siendo responsables, pero quizás sí lo somos? Sí, te diría más. Yo creo que ningún diseñador de vehículo autónomo, el diseñador, el programador, dice exactamente cómo debe actuar en ciertas situaciones el vehículo autónomo, porque finalmente la inteligencia artificial es un modelo, no decide por sí misma, está todo parametrizado y programado. El diseñador no siente que está eligiendo entre la persona que se me cruza y la persona que está en la esquina esperando el bondi, cuando programa que el auto, al ver una persona enfrente, tiene que doblar o no tiene que doblar. Sin embargo, esa es una decisión que para el humano es terriblemente complicada, una decisión moral. ¿A quién salvo? ¿A quién no mato? Cuando uno lo programa, esa decisión pasaría a un ámbito abstracto donde uno se desentiende, aunque lo esté haciendo. Es como el problema del tranvía, en donde uno decide si hace doblar el tranvía para salvar a 5 a una expensas de matar al tipo que está en la otra vía. Si yo, en vez de accionar la palanca, doy la orden de accionar la palanca a otra persona, pienso distinto, decido distinto. Es como que estoy más lejos de matar a una persona. Cuando yo estoy diseñando reglas, un programa, cuando estoy entrenando el programa, todo eso está tan diluido que uno piensa que la responsabilidad queda en algún lugar abstracto, aunque realmente entre todos estamos decidiendo moralmente. Ese distanciamiento genera un efecto curioso, que es que uno puede terminar tolerando decisiones que han sido tercerizadas en el programa, que jamás implementaría uno personalmente en la práctica. Y es una suerte de decisión o de desvío, de desplazamiento moral que la gente no termina de ver. Pero si yo descargo en un programa muchas de mis decisiones, yo con el programa termino siendo otra persona. O sea que, bueno, puede suceder eso, que estemos... Ya está sucediendo. Imagínate las armas. Que estemos tercerizando las decisiones morales. Por supuesto. Si vos tenés... Por ejemplo, el Papa Francisco en su última encíclica hablaba un poco de eso, ¿no? También de una guerra distinta, una guerra manejada por máquinas. Él hablaba de desarmar la IA. La IA. Tanto literal como, según interpreto yo, figurativamente. Literalmente porque decía, no podemos dejar la decisión de matar o no a una persona, decisiones vitales, en manos de un programa que, como decía antes, ha sido diseñado por uno o muchos humanos. O sea, esa decisión en realidad nosotros pensamos que la toma la IA, pero la tomamos previamente nosotros, al programarlo. Pero también hablaba de otras cosas, de que la IA no puede ser un arma en el sentido de un país, por ejemplo, poder extorsionarte con tener o no tener acceso
a ciertos modelos fundacionales, por ejemplo. Y no puede ser un arma en el sentido de identificar y perseguir gente, un estado autoritario en el sentido de gran hermano, pero con mucha más tecnología, algo que se ve ya en China y aparece un poco con la historia de Palantir en Estados Unidos. Hay muchos espacios, muchas funciones en donde la IA puede terminar en manos de pocos y expensas o en contra de muchos, o incluso autonomizándose simplemente por lo que decíamos antes. Yo la programé y la IA sabe qué hacer, libre de todo sesgo. Eso es un error. Todos los sesgos de los que lo programaron y de los datos que se usaron para entrenar esa IA están metidos en la IA. Pero yo me desentiendo y la IA tiene una suerte de autonomía para hacer cosas que posiblemente si la pensáramos bien no estaríamos dispuestos a firmar. Eduardo, escribiste varias novelas, Gallo, Culebrón, El Juego de la Mancha, y ahora está por salir tu próxima novela. Ya sé que no lo puedo decir ahora, pero lo voy a decir igual. No se deben anunciar las novelas antes de que estén en librería, me dice la editora. A mí no, bueno, yo le decía a la editora que yo lo voy a nombrar igual. Le voy a decir que tal vez. Bueno, la última, Subsuelo, que sale en agosto, Gallo, Culebrón, El Juego de la Mancha, Subsuelo. ¿Qué te permite la ficción que no te da la academia? Muchas cosas. Yo en general lo que escribo tiene mucho parentesco con el género, con la literatura de género. Y después de muchos años me di cuenta de que por qué me llevaba naturalmente en esa dirección es porque yo uso la literatura tanto al escribir como al leer para evadirme. Soy un evasor de la realidad. A veces necesito descargar, como estoy todo el tiempo leyendo y analizando y a veces tratando de actuar sobre la realidad, la literatura, como autor y como consumidor, es una fuente de escape. Entonces yo viajo o me angustio, o me peleo, o me divierto con la literatura y trato de que no sea testimonial, ni histórica, ni hablar, ni escribir sobre que mi personaje es un economista, por ejemplo. Nunca haría eso. Entonces he escrito noir, ahora esta última novela es una novela de terror. De terror, Subsuelos de terror. Sí, pero me sirve para... Sí, es como un clave a la tierra. Y pasa una cosa muy interesante. A mí el trabajo como economista y el trabajo en políticas públicas me interesa casi exclusivamente en función del resultado. El proceso no es en sí tan disfrutable porque es muy frustrante, porque tenés que ir y volver, muchas paredes, muchas barreras. La literatura yo la disfruto en el proceso. Me gusta sentarme a escribir. Entonces el escribir para mí me repara de alguna forma. Entonces completamente, si se quiere, es complementario. Entonces es como una suerte de como otra gente medita o hace yoga o viaja a las montañas y escala montañas. Yo escalo montañas escribiendo, porque como tengo problemas de espalda, lo tengo que hacer sentado. Esa es como un poco la ilusión de un propósito de vida futuro. ¿Lo pensás como algo que podría ser el resto de tu vida? ¿No? ¿Ser novelista, escribir ficción? Mira, tiene la ventaja de que cuando el cuerpo te deje de funcionar, si la cabeza sigue funcionando, lo puedes seguir haciendo. No sé si lo veo profesionalmente, es muy difícil ser escritor profesional. Los hay, pero son muy pocos. En Argentina creo que los podemos contar con los dedos de la mano. Y tampoco subordiné escritura a tener una carrera como, no sé, armar un taller o dar clases o cosas por el estilo. No. Siempre fue más bien, no es un hobby, siempre fue para publicar. Pero nunca lo tomo como una carrera, como una disciplina profesional. Ahora vos me decís, cuando deje de hacer todo, ¿qué es lo último que voy a dejar de hacer? Posiblemente sea escribir, porque cuando esté cansado de pelearme con la realidad y de tramitar las barreras estas que te hablaba, la literatura es un campo libre donde vos podés pasear. Ojo, a veces te cuesta escribir y tenés que ponerle pila y a veces te sentás y no sale nada bueno, lo que hiciste ayer lo tenés que tirar, pero es un campo que es como un refugio personal que creo que va a quedar conmigo, me acompañará hasta que me vaya de este mundo. Un refugio que además compartís con Paula, tu hija, que también está por publicar su novela. Sí, pero sí, si llego a hablar de mi hija, después ella se va a quejar de mí, pero sí, efectivamente, ella es la profesional, es editora y sabe mucho de literatura y da de talleres. Y ahora está por publicar su primera novela
que salió finalista en el premio Futurock, y posiblemente sea una novela excepcional, pero tampoco está en las librerías, así que no debería mencionarla. Pero bueno, lo decimos, ahí hay un punto en común. Si tuvieras que pensar con todas tus investigaciones y tu conocimiento, incluso la ficción, en un punto optimista de la humanidad, ¿lo tendrías? ¿Cuál sería? Una visión optimista. Bueno, a ver, el problema es que nosotros, yo soy antideterminista, ¿sí? Y de hecho una de las cosas que siempre menciono es que con la IA uno tiene la percepción de que puede predecir todo perfectamente, que más datos, que al final hay un nivel de información y mecanización mediante el algoritmo que hace que podamos saber todo. Y eso es una ilusión, ¿sí? Es una ilusión porque hay error. Y hay error, y el error es el espacio de nuestro libre albedrío, de nuestra libertad. Pensado de esa forma, si yo resuelvo el otro gran problema de la IA, que es de qué va a vivir la gente cuando no tenga ingresos laborales, si yo le doy ese camino alternativo y encontramos la manera de transferir la riqueza de una forma inclusiva, la IA, el hecho de trabajar menos, te va a dar dos cosas. Uno, te va a dar más tiempo de ocio. Por ahí nosotros, la gente de mi generación, no sabe muy bien cómo tramitar el ocio muchas veces porque hicimos toda nuestra vida cableada alrededor de la necesidad de trabajar, y el trabajo como que te define, te realiza, ¿no? Pero las generaciones, mis hijas y mis nietos, van a ser seguramente muy distintos en su relación con el trabajo. Y poder trabajar menos te va a abrir la puerta a recuperar los restos de humanidad que vos sacrificás al trabajo de 10 horas en una época, de 8 horas ahora. Vas a encontrar tiempo para ser más humano. Y lo que quede como complementario de la IA, que lo mencionamos, la creatividad, la interacción personal, el juicio de valor, es efectivamente lo más humano, son las competencias más humanas. Entonces, si logramos resolver el problema de distribución y descablearnos de la necesidad de trabajar para definir nuestra vida, vamos a ser más humanos. Vamos a volver a ser humanos como uno imagina que eran los filósofos griegos, por ejemplo, que nunca trabajaron en su vida, porque vivían de otra gente que trabajaba. Entonces, te abre la cabeza, si vos resolvés el problema económico, para pensar un ser humano distinto y creo que posiblemente más pleno. Muchas gracias. A vos. Regalito para vos. Perfecto. Lo abrimos ahora. Dale. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad.